12 mentiras que te dijeron sobre el dinero y que te mantienen quebrado. No es el dinero lo que falta, es lo que se cree sobre él. Hay personas que trabajan desde que sale el sol hasta que vuelve a oscurecer, que se esfuerzan, que cumplen, que se sacrifican, y aún así viven al borde del quiebre. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que no encaja? La mayoría cree que el problema está en el salario, en el país, en la falta de oportunidades, pero muy pocos se atreven a mirar más adentro, a observar la raíz, y es ahí donde aparece algo más profundo, más invisible, pero también más determinante, lo que se ha aprendido y repetido sin cuestionar sobre el dinero. Desde pequeños se escuchan frases que suenan sensatas, pero que en realidad fueron construidas para limitar, que disfrazan la escasez de humildad, que enaltecen el sacrificio, pero castigan la ambición, que aplauden la obediencia, pero silencian la inteligencia financiera. Y lo más grave, se instalan como verdades absolutas, sin que nadie las someta a prueba. Esas ideas están presentes en conversaciones familiares, en refranes populares, en sistemas educativos, en entornos laborales. Nadie se detiene a verificarlas, porque fueron dichas por personas queridas, por figuras de autoridad, por voces con buenas intenciones. Pero la buena intención no garantiza un buen resultado. Este audiolibro no viene a repetir lo obvio. Viene a poner sobre la mesa las 12 mentiras que han mantenido a millones atrapados en una relación rota con el dinero. Mentiras que no parecen peligrosas al oírlas, pero que se vuelven devastadoras cuando se convierten en hábitos de vida. A lo largo de este recorrido no se hablará de trucos rápidos, ni de frases para motivarse un lunes en la mañana. Se hablará de creencias profundas, de cómo fueron construidas, de por qué siguen vigentes y de lo que ocurre cuando se desmantelan, porque el dinero no responde solo a lo que se hace con las manos, responde, sobre todo, a lo que se cree con la mente. Y mientras esas creencias no se revisen, el ciclo de esfuerzo sin recompensa se repetirá una y otra vez. Este no es un audiolibro para quien busca excusas. Es para quien está dispuesto a replantear su historia financiera desde el único lugar donde realmente comienza, la mentalidad. Y una vez se reconoce la mentira, ya no hay forma de volver a vivir como antes. Capítulo 1. No naciste para ser rico. Desde los primeros años de vida, se empiezan a instalar frases que, aunque parecen inofensivas, terminan marcando la relación que una persona tiene con el dinero por el resto de su vida. La idea de que la riqueza está reservada para ciertos grupos selectos, por herencia, por apellido o por linaje, ha sido repetida tanto que muchos terminan aceptándola como si fuera una ley natural. Como si las personas vinieran al mundo con un destino grabado en la frente, algunos para contar billetes y otros para contarlos, pero de lejos. Esta afirmación se instala temprano. A veces no se dice en voz alta, pero se transmite con gestos, con miradas, con comparaciones, con expresiones como «eso no es para nosotros» o «esa gente vive en otro mundo», y ese mundo, el mundo del dinero, se vuelve una especie de universo paralelo al que pareciera que no todos pueden entrar, como si fuera un club privado donde solo se accede por invitación de sangre o de suerte. Lo más peligroso de esta mentira no es lo que afirma, sino lo que hace sentir. Quien la cree empieza a moverse por la vida con una mochila invisible cargada de resignación. Comienza a mirar sus talentos con duda. Sus aspiraciones se diluyen en frases como «con tal de sobrevivir» o «al menos tengo algo». Y lo peor, empieza a justificar la escasez como si fuera digna, como si no tener fuera sinónimo de humildad o de virtud. El problema de fondo es que se confunde el punto de partida con el punto de llegada. Se cree que nacer en un entorno sin dinero implica que se está condenado a permanecer ahí. Pero nadie elige cómo empieza. Lo que sí puede elegirse es cuánto se quiere aprender,
¿Cuánto se está dispuesto a romper con lo que se ha repetido por generaciones y cuánto se quiere construir con las herramientas que sí se tienen? Esta mentira ha sido funcional a muchos sistemas. Alguien que cree que no nació para ser rico no se incomoda, no cuestiona, no estudia cómo funciona el capital, no se atreve a emprender, a negociar, a invertir ni a liderar. Se vuelve dócil, obediente, útil, pero nunca libre. Y aquí está el giro. La riqueza no es un privilegio reservado. Es un idioma que cualquiera puede aprender si se compromete con el proceso. No se trata de herencia, sino de estructura mental. Hay personas que heredan millones y los pierden en pocos años. Otras que nacen sin un solo dólar y construyen emporios. ¿Qué diferencia a unas de otras? No es la suerte, es la visión. Quien ha sido condicionado desde la infancia para creer que eso no es para uno, probablemente no solo rechazará oportunidades, también se saboteará cada vez que esté cerca de algo grande. No aceptará aumentos, rechazará ofertas, se sentirá incómodo hablando de ingresos altos o culpable por querer más. El problema nunca fue la falta de dinero. Fue la forma en la que se internalizó la pobreza como una especie de identidad. Cuando alguien repite la frase «no nací para ser rico», en realidad está diciendo «me han hecho creer que eso está fuera de mi alcance y no sé cómo desprogramarlo». Y esa programación no se quita con afirmaciones vacías ni con frases bonitas pegadas en la nevera. Se rompe con confrontación, con nueva información y con la voluntad de reconstruirse. La pregunta que vale la pena hacerse aquí es esta. ¿Quién gana cuando alguien cree que no puede ser rico? Porque mientras unos se convencen de que no pueden, otros acumulan. Mientras unos se justifican, otros estudian cómo multiplicar. No es un tema de merecimiento, es un tema de perspectiva. Ser rico no se trata de acumular objetos, sino de tener margen de elección. Quien tiene dinero puede decidir. Quien no lo tiene, depende. Por eso desmontar esta mentira es urgente, porque quedarse atrapado en esa idea no solo afecta las finanzas, afecta la identidad. A partir de este primer capítulo, todo cambia. Porque desde aquí ya no se puede mirar el dinero con los mismos ojos. Ya no se puede seguir pensando que la riqueza es cuestión de cuna. El dinero no discrimina. Discrimina el pensamiento que lo aleja. Ahora que esta primera mentira ha sido desarmada, se abre espacio para cuestionar muchas otras. Porque si no es verdad que el nacimiento define el destino, entonces tampoco puede ser cierto que la única vía para prosperar sea el sacrificio eterno. Capítulo 2. Trabaja duro y algún día lo lograrás. A lo largo del tiempo se ha exaltado el trabajo duro como el camino más honorable hacia el progreso. Se celebra el esfuerzo, se glorifica el cansancio y se mide la valía de una persona por cuánto sacrifica. La imagen del individuo que madruga, que se parte el lomo y que entrega todo sin descanso, se ha convertido en símbolo de integridad. Pero hay una verdad que incomoda y que ha sido deliberadamente silenciada. El esfuerzo físico o mental, por sí solo, no garantiza riqueza. De hecho, muchas veces es el boleto directo a una vida de desgaste sin recompensa. Esta idea fue útil en su momento. En la era de la industria, cuando producir más requería trabajar más, tenía sentido. Pero hoy, cuando el capital se mueve por información, conexiones y estrategia, seguir creyendo que el éxito está en acumular horas de sacrificio es un ancla, no un motor. El problema no es el trabajo. El problema es haber creído que basta con trabajar mucho. Hay personas que lo dan todo durante décadas y apenas sobreviven. Mientras tanto, otras que entienden cómo se mueve el dinero pueden generar más en un mes con una buena decisión que lo que alguien más logra con años de esfuerzo continuo. La promesa de que algún día llegará es peligrosa porque eterniza la espera. Se trabaja sin cuestionar,
como si la constancia fuera suficiente, como si la recompensa dependiera solo de la cantidad de horas invertidas. Pero el dinero no obedece al sudor, obedece a la dirección, y quien se dedica solo a ejecutar, sin aprender a pensar desde el dinero, se convierte en fuerza de trabajo rentable para otros. No es casual que tantas personas que trabajan duro vivan agobiadas. A menudo sienten culpa por descansar, porque se les enseñó que descansar es de débiles, de vagos, de irresponsables, y esa culpa los atrapa en una rutina que no se cuestiona. Se corre todo el día, pero no se avanza. Se produce, pero no se construye libertad. Se sobrevive, pero no se prospera. Ahora bien, esta mentira es tan difícil de desmontar porque está asociada a valores profundamente humanos: disciplina, constancia, esfuerzo. Por eso es tan fácil caer en la trampa. Nadie quiere parecer perezoso. Nadie quiere sentirse conformista. Pero el punto no es dejar de trabajar. El punto es entender para quién se está trabajando, con qué propósito y hacia dónde se está dirigiendo ese esfuerzo. Trabajar mucho sin dirección es como remar con fuerza en un bote sin timón. Cansa, desgasta, pero no lleva a ningún lado. La sociedad ha romantizado ese cansancio. Se aplaude la persona que lo da todo, pero rara vez se le pregunta si lo que hace la está acercando a sus metas reales. Porque si lo que se obtiene al final del día es agotamiento, deudas y frustración, entonces no se está trabajando por un sueño. Se está sosteniendo una trampa disfrazada de virtud. La riqueza, en cambio, se construye desde la estrategia, desde la capacidad de pensar diferente, de aprender a leer el juego financiero, de crear sistemas que produzcan aunque se descanse. Quien logra salir de la programación del sacrificio eterno, comienza a entender que lo que libera no es el cansancio, es la claridad. Y no se trata de evitar el esfuerzo. Se trata de que ese esfuerzo valga, que cada movimiento tenga impacto, que cada acción esté alineada con una visión más grande que pagar facturas. Porque si todo lo que se gana con el trabajo se va en sobrevivir, entonces no se está creciendo. Se está girando en círculos. La trampa del trabajo duro no está en el esfuerzo mismo, sino en la falsa promesa que lo acompaña. Esa idea de que el simple hecho de seguir dándolo todo garantizará, tarde o temprano, el éxito. Pero la vida real no funciona así. El dinero responde al valor, no al sudor. Y el valor se crea desde la mente, no desde el agotamiento. Este capítulo busca hacer una pausa incómoda. ¿Realmente lo que se hace todos los días acerca a una vida de libertad o simplemente mantiene una rutina que consume la energía y el tiempo sin retorno? Si la respuesta no es clara, es momento de redireccionar. La idea de que algún día llegará debe transformarse en otra mucho más poderosa. Si se aprende a generar valor, ese día puede ser hoy. Porque esperar sin estrategia es un lujo que nadie puede darse cuando lo que está en juego es la posibilidad de vivir con margen, con opciones, con dignidad. Y así como esta mentira noble ha sido desmantelada, la que viene es todavía más silenciosa, más peligrosa. Porque no suena mal. De hecho, suena elevada, espiritual, casi filosófica. Pero ha sido el refugio perfecto de quienes se conforman con poco mientras se convencen de que están por encima del dinero. Se dice con frecuencia y con tono sabio: el dinero no lo es todo. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de esa frase? Capítulo 3. El dinero no lo es todo. Esta es quizás una de las frases más utilizadas para justificar la falta de recursos. Se repite como si fuera una verdad absoluta, como si por el simple hecho de enunciarla se adquiriera cierta superioridad moral. Se dice en reuniones familiares, en conversaciones casuales, incluso en discursos públicos: el dinero no lo es todo. Y el problema no está en que esa afirmación sea incorrecta, sino en lo que oculta.
Quien la dice rara vez está en una posición de abundancia. Por lo general, proviene de alguien que ha lidiado con carencias, que se ha resignado a sobrevivir con lo mínimo y que ha aprendido a romantizar la escasez. Porque decir que el dinero no lo es todo suena más cómodo que reconocer que no se sabe cómo manejarlo, cómo atraerlo o cómo multiplicarlo. El dinero, en efecto, no lo es todo, pero pretender que no importa es un autoengaño. Porque aunque el dinero no define la totalidad de la vida, sí define gran parte de la calidad con la que se vive. No compra la felicidad, pero sí permite resolver con dignidad las cosas que sin él se vuelven una pesadilla. Cuando hay escasez, las decisiones no se toman desde el deseo, sino desde la urgencia, eligiendo lo menos costoso, no lo más adecuado, aceptando lo que hay, no lo que se necesita, renunciando a planes, postergando sueños, negociando hasta con la salud y el descanso. En ese escenario, ¿cómo podría el dinero ser irrelevante? Negar su importancia no es una señal de espiritualidad, es una barrera invisible que impide avanzar. Es más fácil decir que no importa que enfrentar la incomodidad de tener que replantear creencias, hábitos y decisiones financieras. Es más fácil despreciar lo que no se domina que aceptar que hace falta aprender. Esta frase se vuelve peligrosa porque apaga el deseo de mejorar. Si el dinero no es importante, ¿para qué planear? ¿Para qué aprender a gestionarlo? ¿Para qué esforzarse en aumentar ingresos o en generar valor? Esa idea anestesia el hambre de crecimiento y convierte la mediocridad en virtud, como si conformarse fuera un signo de madurez. Y sin embargo, hay una verdad más profunda. El dinero no es todo, pero está en todo. Está en el lugar donde se vive, en la comida que se consume, en las oportunidades que se pueden tomar o rechazar, en la educación a la que se accede, en el tiempo libre que se puede disfrutar. Está en la tranquilidad con la que se duerme o en la angustia que roba el sueño. Afirmar que no importa es restarle poder a una herramienta que puede transformar la vida, no para adorarla, sino para usarla con conciencia, porque el dinero es eso, una herramienta, y como toda herramienta puede construir o destruir, dependiendo de quién lo maneje. Lo verdaderamente peligroso es que muchas personas no solo repiten esa frase, sino que la interiorizan. Y cuando eso ocurre, desarrollan una relación distante, incluso incómoda, con el dinero. Lo rechazan inconscientemente, sienten culpa al ganar más de lo habitual, sabotean oportunidades que podrían darles libertad. En el fondo, hay una idea grabada. Si el dinero no es todo, entonces no vale la pena perseguirlo. Pero mientras esa frase se convierte en escudo emocional, los problemas financieros siguen presentes. No desaparecen con frases, se resuelven con acciones. Es momento de dejar de ver el dinero como un enemigo silencioso o como una energía impura. No se trata de adorarlo, se trata de integrarlo con madurez en la vida, porque cuando se lo ignora o se lo desprecia, lo que se está haciendo, en realidad, es renunciar al control sobre muchas decisiones, y cuando no se tiene control, lo que queda es dependencia. Este capítulo invita a reformular la frase: el dinero no lo es todo, sí, pero es mucho, es tiempo, es salud, es opciones, es dignidad. Y quien lo entiende así, no lo persigue ciegamente, pero tampoco lo rechaza, lo usa, lo aprende, lo respeta. Después de desmontar esta mentira, se abre paso a una idea aún más profunda: la creencia de que desear más es señal de egoísmo, que aspirar a una vida con más recursos es señal de ambición desmedida, una idea que ha frenado a generaciones enteras y que ha sido utilizada para mantener a las personas dentro de los límites que otros trazaron. Capítulo 4. Querer más es ser ambicioso.
Desde muy temprano se asoció la ambición con algo negativo. Se la mezcló con codicia, con egoísmo, con frialdad. Se construyó la imagen de la persona ambiciosa como alguien que pisa a otros, que solo piensa en dinero, que está dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. Esa imagen fue sembrada cuidadosamente para que desear más pareciera sucio, excesivo, incorrecto. Y lo más trágico es que funcionó. Hoy, millones de personas reprimen su deseo de crecer, de avanzar, de tener más, solo para no parecer ambiciosas. Este mito ha sido uno de los más efectivos para frenar el desarrollo individual. No hace falta que alguien le diga a otro, no lo intentes. Basta con que le enseñen a sentirse culpable por querer mejorar. Si lo logra, lo critican. Si no lo logra, lo consuelan. Pero en ningún caso se le permite avanzar sin ser juzgado. Así se mantiene el orden. El que obedece, que no quiera mucho. El que sueña, que se sienta incómodo por hacerlo. Desear más no tiene nada de malo. De hecho, es lo que ha impulsado cada cambio positivo en la historia. No hay avance sin deseo. El deseo de vivir mejor, de tener libertad, de dar más oportunidades a quienes nos rodean. El problema no es el deseo. El problema es cuando ese deseo no tiene dirección, cuando se convierte en una carrera sin propósito. Pero eso es otra historia. La verdadera ambición no es superficial. No está centrada únicamente en el dinero, está en la búsqueda de expansión, en no conformarse con sobrevivir, en entender que la vida no fue hecha para pasarse contando monedas, sino para construir algo más amplio. Ambición no es sinónimo de egoísmo, es sinónimo de visión, de impulso, de energía vital que empuja a salir del lugar en el que se está y alcanzar el que realmente se desea. Pero para que eso ocurra, es necesario desactivar esa voz interna que repite, sin que se le haya dado permiso, que tener más es ser avaro, que crecer es olvidarse de los demás, que ganar dinero es volverse frío. Esa voz no es suya, fue heredada, fue implantada, y ha operado como una barrera silenciosa que impide tomar decisiones grandes por miedo al juicio ajeno. Lo más irónico es que quienes critican la ambición ajena muchas veces son los mismos que desearían tener más, pero no se atreven a reconocerlo. Entonces, en lugar de impulsarse, atacan. Porque ver a alguien avanzar incomoda a quien se quedó quieto. No por maldad, sino porque obliga a mirar lo que no se ha hecho. Querer más no es el problema. El problema es no saber qué hacer con eso. Por eso se necesita dirección, formación y una brújula interna que permita avanzar sin perder el centro. Cuando el deseo está alineado con propósito, deja de ser ambición vacía y se convierte en expansión consciente. Y aquí es importante decir algo que pocas veces se reconoce. Hay personas que se sienten más cómodas con poco porque no saben cómo sostener lo grande. No porque no lo merezcan, sino porque nunca aprendieron cómo manejarlo. El miedo a tener más es, en muchos casos, miedo a lo que ese más puede generar. Críticas, presión, decisiones nuevas. Y frente a eso, prefieren quedarse en lo conocido. Pero lo conocido no siempre es lo correcto. Que está bien querer una vida sin sobresaltos, con recursos, con opciones, que no hay nada de malo en querer dar lo mejor a los hijos, a los padres, a uno mismo, que no se trata de ostentar, sino de vivir sin cadenas. El problema no es la ambición, el problema es vivir toda una vida negándola por miedo a lo que puedan pensar los demás. Después de este capítulo, la narrativa cambia. Ya no se puede seguir viendo el crecimiento como una amenaza. Querer más no es debilidad, es señal de vida, es la fuerza que empuja a avanzar, que sostiene en los momentos difíciles y que permite crear una historia distinta. Y al romper esta barrera, surge una siguiente mentira que ha operado de manera aún más sutil, la idea de que el dinero cambia a las personas.
que quien lo tiene se vuelve arrogante, pierde la humildad o se transforma en alguien egoísta. Esa creencia, sostenida durante generaciones, ha impedido que muchos prosperen por miedo a dejar de ser quienes son. Capítulo 5. El dinero es sucio y corrompe. Esta es una de esas ideas que se instalan sin ruido, pero que terminan saboteando silenciosamente el destino de muchas personas. Porque no hay frase más eficaz para bloquear la relación sana con el dinero que esta. El dinero es sucio. ¿Qué ocurre cuando se cree eso? Que cada vez que se tiene más de lo habitual, aparece la culpa. Que cuando surge una oportunidad de crecimiento económico, se desconfía de ella. Que cuando otros prosperan, se les mira con recelo. Porque en el fondo se ha creído que quien acumula riqueza ha hecho algo incorrecto o inmoral para conseguirla. Esta mentira no nace sola. Se cultiva desde la infancia, en el lenguaje, en las historias, en las conversaciones. Se habla del rico como el despiadado, del empresario como el explotador, del inversionista como el especulador, y al pobre se le ensalza como símbolo de bondad, de humildad, de honestidad. Se crea una narrativa peligrosa en la que escasez es virtud y abundancia, sospecha. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez más incómoda. El dinero no es limpio ni sucio, es neutral. No tiene moral, no tiene intención, solo amplifica lo que ya existe dentro de quien lo posee. Si una persona es egoísta, el dinero lo hará más evidente. Si es generosa, también. Si alguien es deshonesto, encontrará maneras de usar el dinero para alimentar su manipulación. Pero si es íntegro, utilizará los recursos para multiplicar el bienestar. El problema no es el dinero, el problema es lo que cada uno hace con él. La idea de que el dinero corrompe ha servido para justificar la pobreza como una forma de pureza. Pero eso es una trampa emocional. No hay virtud en la escasez. No hay nobleza en no poder elegir. Lo que sí hay, muchas veces, es miedo disfrazado de moralidad. Un miedo que paraliza, que impide recibir, que sabotea cada intento de avance. Porque en lo profundo existe la idea de que prosperar es peligroso, que el dinero cambia, que el poder daña. Y no es cierto que el dinero cambie a las personas, solo las expone. Saca a la luz lo que ya estaba ahí, pero que antes no tenía espacio para manifestarse. Si una persona es respetuosa, el dinero no la vuelve arrogante. Si alguien tiene principios, el dinero no los borra. Al contrario, le da más capacidad de acción, más alcance, más opciones. Cuando se repite esta mentira, lo que realmente se hace es renunciar a una herramienta poderosa por miedo a lo que otros podrían pensar, por temor a volverse como ellos, esos que supuestamente se corrompieron. Pero mientras se sigue rechazando el dinero, otros lo entienden como lo que es, una herramienta de poder, de protección, de expansión, y mientras unos se escudan en prejuicios, otros construyen imperios. Esta idea también ha alimentado una desconfianza interna, porque incluso quien logra mejorar su situación económica muchas veces lo hace con culpa. Se siente en deuda con su pasado, incómodo con su presente y confundido respecto al futuro. Esa incomodidad no nace del dinero, sino de la programación que no ha sido reescrita. De esas ideas no cuestionadas que dicen que si se tiene más, algo debe estar mal. Es momento de reprogramar, de entender que el dinero no ensucia, no contamina, no transforma la esencia, solo expande, solo revela, solo potencia. Por eso, el problema no está en el dinero, sino en la falta de preparación emocional y mental para gestionarlo. Quien ha trabajado en su carácter, en su visión, en su ética, puede tener mucho sin perderse, puede crecer sin romperse, puede multiplicar sin perder el equilibrio, porque el dinero en manos limpias no es sucio, es poderoso, y quien aprende a relacionarse con él sin miedo ni culpa, accede a una dimensión nueva de autonomía, impacto
y libertad. Lo que contamina no es el dinero, es la ignorancia con la que se lo maneja, es la carencia emocional desde la que se lo rechaza, es la desinformación lo que lo convierte en tabú. Y ahora que esta mentira ha sido desmontada, hay otra que empieza a perder fuerza, esa que dice que si alguien nace en una situación difícil, está destinado a quedarse ahí, que el punto de partida determina el destino, que la pobreza se hereda y no se puede romper. Capítulo 6. Con solo ahorrar, estarás bien. Ahorrar ha sido vendido durante décadas como el camino seguro hacia la tranquilidad financiera. Se enseña como virtud incuestionable. Se repite en casa, en la escuela, en casi todos los espacios que hablan sobre dinero. Guarde lo que pueda, evite gastar, piense en el futuro. Y aunque no se puede negar que saber reservar parte del ingreso es una habilidad útil, la idea de que solo con eso basta es simplemente falsa. Es una promesa a medias, una esperanza incompleta. Ahorrar sin una estrategia de crecimiento es como guardar agua en un balde con agujeros. Con el tiempo, el valor de ese dinero disminuye, la inflación avanza, los precios suben, las oportunidades se encarecen, y ese capital que tanto esfuerzo costó guardar empieza a perder poder mientras quien lo acumula cree que está avanzando, cuando en realidad se está estancando. El problema de esta mentira no está en el ahorro en sí, sino en el mensaje que lo acompaña. La idea de que ahorrar es suficiente, que quien ahorra será recompensado automáticamente con estabilidad, que con guardar lo que sobra cada mes todo estará resuelto. Y esa visión estática del dinero genera una ilusión de seguridad que no se sostiene en el mundo real. El ahorro es solo el primer paso, no el destino. Es como construir una escalera y quedarse sentado en el primer peldaño. Es necesario avanzar, darle dirección a ese dinero, activarlo, hacer que trabaje, porque el dinero inmóvil no crece, y lo que no crece se desgasta. Durante años, muchas personas han vivido con la angustia de estar haciendo lo correcto y aún así no ver resultados. Se esfuerzan por no gastar, por ajustarse, por posponer deseos, pero al final del año su situación no ha mejorado. Y no es por falta de disciplina, sino por falta de visión, porque el dinero no se trata solo de contener, sino de expandir. Guardar por guardar es como esconderse del sol, esperando que no anochezca. La realidad sigue su curso, el entorno cambia, las exigencias aumentan, y quien no toma decisiones activas con su dinero queda a merced de las circunstancias. Entonces, ¿qué hacer? Primero, entender que el ahorro debe tener un propósito. No se ahorra por miedo, se ahorra por estrategia. Y una estrategia no es simplemente guardar lo que sobra, sino decidir cómo usar lo que se tiene para avanzar. A veces será capitalizarse, a veces invertir en conocimientos, a veces tener un fondo para imprevistos, pero siempre debe haber intención detrás del acto de ahorrar. Segundo, dejar de pensar que el dinero está seguro cuando no se toca. La seguridad no está en inmovilizar recursos, sino en desarrollar inteligencia para moverlos de forma consciente. La seguridad está en la habilidad, no en la pasividad. Y eso requiere cambiar la mentalidad del guardar todo por si acaso, por la mentalidad de usar lo que tengo para generar más. Tercero, romper el mito de que gastar siempre es perder, porque no todo gasto es un enemigo. Hay gastos que construyen, que generan retorno, que abren puertas. Lo que importa no es cuánto se gasta, sino en qué, cómo y para qué. La verdadera libertad financiera no se alcanza con miedo al gasto, sino con claridad sobre el impacto de cada decisión. A esta altura del camino ya es evidente que las viejas fórmulas no alcanzan, que no basta con tener una alcancía llena o una cuenta de ahorros estancada.
El mundo se mueve, y quien no aprende a mover su dinero con él, termina corriendo detrás de lo que otros ya están construyendo. Romper esta mentira implica asumir responsabilidad. Ya no basta con apretar el cinturón. Hay que aprender a diseñar un camino donde el dinero fluya, crezca y regrese multiplicado, donde el ahorro no sea símbolo de espera, sino punto de partida para algo más grande. Y al dejar atrás esta visión limitada del dinero, aparece otra creencia profundamente arraigada. Esa que dice que solo se necesita tener un empleo estable para estar tranquilo, que con un salario fijo todo está controlado. Una idea que ha dado paz momentánea, pero que ha frenado la verdadera independencia económica. Capítulo 7. Endeudarse es siempre malo. Hay palabras que por sí solas generan rechazo, y una de ellas es deuda. En muchas mentes, esa palabra está asociada directamente al fracaso, a la desesperación, a la pérdida de control. Se enseña a temerle, a evitarla, a considerarla un error del que solo se sale con sacrificio. Por eso, cuando alguien escucha que endeudarse puede ser útil, la reacción inmediata es de sospecha. Cómo algo que ha destruido vidas puede ser visto con otra mirada. Pero aquí es donde se rompe el patrón. La deuda no es el problema es no entenderla. Cuando se dice que endeudarse es malo, se está viendo solo una cara de la moneda. Se piensa en quienes piden dinero para sobrevivir, no para crecer, en quienes gastan más de lo que pueden pagar, no en quienes usan el crédito como una herramienta para multiplicar. Pero esa es solo una parte de la historia. Lo cierto es que la deuda puede ser destructiva o constructiva, según quién la utilice y para qué la utilice. El miedo a endeudarse nace, muchas veces, de experiencias negativas previas. Préstamos que se salieron de control, tarjetas usadas sin planificación, promesas incumplidas que terminaron en angustia. Pero generalizar a partir del caos es como decir que el fuego siempre es peligroso, porque alguien una vez se quemó. El fuego también cocina, también calienta, también transforma. La diferencia está en cómo se lo maneja. Hay deudas que paralizan y hay deudas que empujan. La diferencia no está en el dinero, sino en la intención. Si alguien se endeuda para aparentar, para sostener un estilo de vida que no puede mantener, para llenar vacíos emocionales con objetos, esa deuda será una carga. Pero si alguien se endeuda para adquirir una herramienta que le permitirá generar más, para acceder a un conocimiento que le abrirá nuevas puertas, para iniciar un proyecto que tiene un plan claro, esa deuda puede ser un trampolín. Rechazar toda deuda por miedo es como negarse a manejar por haber visto un accidente. El conocimiento marca la diferencia. Una persona que entiende el costo del dinero, que sabe calcular plazos, tasas y retorno, puede usar el crédito con inteligencia, puede apalancarse, puede avanzar más rápido de lo que podría únicamente con lo que tiene guardado. El gran error es ver a la deuda como castigo, cuando también puede ser una estrategia. Pero eso requiere cambiar la narrativa interna. Dejar de repetir «nunca me voy a endeudar» como si fuera un mantra de protección y empezar a preguntarse ¿para qué me endeudaría? ¿Qué retorno tendría esta decisión? ¿Tengo un plan realista para pagar lo que pida? Quien responde con claridad a esas preguntas no le teme al crédito, lo gestiona. Y también hay algo importante que decir, no toda deuda es financiera. A veces, la verdadera deuda es emocional. Es la deuda con uno mismo por no haber tomado acción cuando era el momento, por no haber apostado cuando se tuvo la oportunidad, por haber dicho, no puedo, sin siquiera haberse preparado para decir sí. El sistema ha enseñado a muchos a ser esclavos de deudas que ni siquiera entendieron, pero también ha ocultado la posibilidad de usar esa misma herramienta para construir algo más grande, porque cuando se domina el lenguaje del dinero,
La deuda deja de ser un enemigo y se convierte en una aliada silenciosa. No se trata de buscar deudas, se trata de no temerles, de saber identificarlas, diferenciarlas y, sobre todo, planificarlas. El que actúa con urgencia se ahoga, el que actúa con conciencia crece, y eso marca la diferencia. Y al desmontar esta idea de que toda deuda es negativa, se desarma otra mentira que ha operado con fuerza silenciosa, la idea de que para ganar más dinero hay que trabajar más horas, como si el único camino hacia el crecimiento fuera el sacrificio físico, como si la única forma de aumentar los ingresos fuera extender la jornada. Capítulo 8. Invertir es solo para los ricos. Durante mucho tiempo, la palabra inversión se pronunció como si perteneciera a otro idioma, algo exclusivo, lejano, reservado para un grupo reducido de personas con cuentas llenas, trajes caros y acceso a un mundo que parecía inaccesible para la mayoría. Y así, generaciones enteras crecieron creyendo que invertir era un lujo, que no era para ellos, que primero había que hacerse rico y después, quizá, hablar de inversiones. Pero ese pensamiento ha sido uno de los más costosos, porque mientras se repetía esa idea, otros ya estaban multiplicando lo que tenían, sin importar cuánto fuera. Aquí hay una verdad incómoda que no muchos se atreven a mirar. La gente no se vuelve rica y luego invierte. Se vuelve rica porque invierte. No es un privilegio, es una práctica. No es un premio al final del camino, es una herramienta que acorta el trayecto. El pensamiento de que invertir es solo para quienes ya tienen mucho nace, en realidad, del miedo a perder. Porque invertir conlleva incertidumbre, y donde hay incertidumbre, aparece la excusa perfecta para no actuar. Y en lugar de reconocer el miedo, se camufla como prudencia. Se repite la idea de que no es el momento, que aún no hay suficiente capital, que eso es para expertos. Pero la realidad es que muchas personas con pocos recursos han comenzado invirtiendo desde lo mínimo. No se trata de la cantidad, sino del hábito, de la mentalidad, de entender que cada dólar que se queda quieto pierde fuerza, y cada dólar que se pone en movimiento con intención tiene el potencial de crecer. La mentira de que invertir es cosa de ricos ha creado una fractura peligrosa, ha dividido a quienes usan el dinero como herramienta y a quienes solo lo ven como sustento. Quienes lo usan como herramienta entienden que cada recurso puede generar otro, que lo importante no es cuánto se tiene, sino qué se hace con eso, que hay vehículos, instrumentos, oportunidades que se abren con información más que con dinero. Esa creencia también ha hecho que muchas personas se conviertan en simples observadores del sistema económico. Lo ven moverse, crecer, transformarse, pero desde la tribuna. Mientras otros compran participación, ellos siguen pagando por usar lo que otros poseen. Mientras algunos reciben ingresos por lo que han sembrado financieramente, otros solo generan dinero si trabajan más horas. Y cuando se cansan, el dinero también se detiene. Invertir no es una moda, es una forma de pensar el tiempo, el valor y el futuro. Es cambiar el enfoque de consumir a construir, es decidir dejar de vivir del esfuerzo inmediato para empezar a recibir frutos del pensamiento a largo plazo. No es necesario ser millonario para comenzar, es necesario cambiar el código mental, porque invertir no siempre implica grandes capitales ni movimientos sofisticados. A veces comienza por elegir mejor en qué se gasta, por renunciar a un gasto hoy para generar ingreso mañana, por educarse, por observar, por moverse aunque sea con pasos pequeños. Porque lo que cambia el juego no es el tamaño del dinero, sino la dirección en la que se lo mueve. Cada vez que alguien dice, eso no es para mí, está reforzando un muro que no existe, y ese muro ha dejado a millones fuera de un mundo que no necesita títulos, sino decisiones. No requiere riqueza previa, sino compromiso con el crecimiento.
La riqueza real no empieza con lo que hay en la cuenta bancaria, sino con lo que hay en la mente. Por eso, dejar de creer que invertir es solo para los ricos es abrir una puerta. Es dejar de mirar hacia arriba como si solo unos pocos pudieran. Es darse permiso para aprender, para probar, para moverse con inteligencia en un terreno que estaba más cerca de lo que se creía. Y al romper con esta mentira, aparece otra que ha drenado energía y robado el impulso a muchas personas. La idea de que hay que trabajar más y más, como si el sacrificio por sí solo garantizara libertad, como si el esfuerzo sin dirección fuera suficiente. Capítulo 9. El sistema educativo te prepara para la vida. Desde pequeños, muchas personas entran a una estructura diseñada para moldear, una estructura que entrega horarios, reglas, rutas y fórmulas, que establece qué es correcto, qué es fracaso, qué es éxito. Se entra a un aula y se aprende a levantar la mano para hablar, a repetir respuestas, a memorizar fechas, a pasar exámenes, y durante años se cree que eso es aprender. Se confunde acumulación de datos con preparación para la vida, pero llega el momento en que se sale al mundo real, y no hay profesores que califiquen, ni pizarras con respuestas, ni horarios que garanticen nada. Entonces muchos descubren, con una mezcla de desconcierto y frustración, que no estaban tan preparados como les hicieron creer. Porque el sistema educativo tradicional no fue diseñado para despertar criterio, fue diseñado para moldear el comportamiento, para generar obediencia, para crear trabajadores funcionales, no personas libres. Se enseña a seguir instrucciones, no a cuestionarlas, a recordar información, no a generar ideas, a cumplir metas ajenas, no a diseñar las propias. Durante años se repitió la promesa de que quien estudiara mucho y sacara buenas notas tendría asegurado un buen futuro. Pero la realidad ha golpeado esa promesa con fuerza. Hay personas con títulos que no saben cómo manejar sus finanzas. Hay profesionales que trabajan toda la vida sin salir del mismo lugar. Hay expertos en teoría que viven con angustia económica, porque lo que el sistema no enseñó fue cómo generar ingresos, cómo entender el valor del tiempo, cómo pensar de manera estratégica, cómo manejar emociones frente al fracaso, cómo negociar, cómo adaptarse a un mundo cambiante. El problema no es estudiar. El problema es creer que estudiar dentro de un molde garantiza algo por sí solo, y esa ha sido una de las grandes mentiras que ha mantenido a miles de personas en piloto automático. Porque si el sistema no enseñó a pensar con libertad, tampoco enseñó a detectar oportunidades, y quien no ve oportunidades queda atrapado en la repetición. Además, existe una ilusión profundamente instalada. La idea de que más años dentro del sistema equivalen a más inteligencia o más capacidad para tener éxito. Pero la inteligencia financiera no se mide en diplomas, se mide en resultados, en decisiones, en hábitos. Y muchas veces, quienes desafiaron el sistema, quienes aprendieron por fuera de lo establecido, quienes se permitieron romper el molde, fueron quienes encontraron los caminos que la escuela jamás mostró. Hay que decirlo con claridad. El sistema educativo no fue creado para formar personas libres, sino para alimentar estructuras que necesitaban obediencia. No preparó para crear riqueza, sino para sostener modelos que premiaban la estabilidad por encima del pensamiento crítico. Por eso, liberarse de esta mentira no es rechazar el aprendizaje, sino redefinirlo. Aprender no es sentarse en un salón, es observar, preguntar, experimentar, fallar, adaptarse, volver a intentar. Es saber dónde buscar, cómo filtrar, cómo actuar. Es desarrollar la capacidad de pensar con autonomía. Es prepararse para realidades que cambian, no para teorías que caducan.
Quien logra romper con esta idea comienza a reconstruir su educación desde otro lugar, uno donde se aprende por necesidad real, no por obligación, donde se estudia porque hay propósito, no porque hay exámenes, donde el aprendizaje está en función de la vida, no de un sistema. Y al salir de esta trampa, se abre una puerta poderosa, la posibilidad de reentrenar la mente para prosperar, no solo para cumplir. Pero hay una siguiente mentira que refuerza esta estructura de dependencia, la que dice que el dinero es malo, que corrompe, que transforma a las personas en algo indeseable. Una idea que ha frenado a muchos antes siquiera de empezar. Capítulo 10. Si gano más, me irá mejor. Durante años se ha repetido una idea que suena lógica. Si el ingreso aumenta, todo mejora. Si se gana más, los problemas se reducen. Si entra más dinero, la tranquilidad llega sola. Pero esta afirmación, que parece inofensiva, ha sido una de las más engañosas. Porque ganar más no significa automáticamente vivir mejor. De hecho, hay personas que hoy ganan el doble de lo que ganaban hace una década, y están igual de endeudadas, igual de angustiadas, y en muchos casos, igual de vacías. ¿Por qué sucede esto? Porque no es el ingreso lo que transforma la vida, sino la forma en que se lo administra. Sin una estructura mental sólida, sin un orden interno, sin principios financieros claros, cualquier aumento se diluye. Más ingresos sin conciencia generan más gastos, más compromisos, más responsabilidades, más presión. El dinero se convierte en una sombra que hay que sostener, no en una herramienta que da libertad. Se ha instalado la idea de que el problema siempre es que falta dinero, pero rara vez se cuestiona cómo se comporta quien lo recibe. Y es que hay algo que muchas veces se evita reconocer. Una mente desordenada puede arruinar cualquier aumento de ingreso, porque no se trata solo de cuánto se gana, sino de cuánto se sabe conservar, multiplicar y orientar. Muchos viven esperando ese ascenso, ese contrato, ese cliente, convencidos de que cuando llegue, todo cambiará. Pero lo que suele pasar es que apenas entra el dinero, también aparecen nuevas justificaciones para gastarlo. Se mejora el estilo de vida, se ajustan los gastos a la nueva cifra, se asumen nuevas deudas, y en cuestión de meses todo vuelve al mismo punto, solo que ahora con cifras más altas y mayor dependencia. Es como si se creyera que el ingreso tiene el poder de cambiar hábitos, pero en realidad el ingreso solo amplifica lo que ya existe. Si alguien tiene buenos hábitos financieros, al ganar más, esos hábitos lo fortalecen. Si alguien tiene malos hábitos, al ganar más, esos mismos hábitos lo debilitan. Es un patrón que se repite constantemente. El ingreso sube, pero la mentalidad sigue igual. Entonces, todo se escapa por el mismo agujero. Por eso, esta mentira es tan peligrosa, porque crea la ilusión de avance cuando, en realidad, solo se está girando en círculos. Se vive con la sensación de estar corriendo detrás de algo, esperando un cambio externo que mágicamente lo acomode todo. Pero ese cambio no llega desde afuera, llega desde adentro. Y mientras no se modifique la forma de pensar y actuar con el dinero, ningún aumento va a ser suficiente. Además, hay algo aún más profundo. Esta mentira refuerza la idea de que el valor de una persona está vinculado a lo que gana, como si quien gana más valiera más, como si el éxito fuera medido únicamente en cifras. Y eso genera un sistema interno que nunca se siente completo, porque siempre hay alguien que gana más, siempre hay un escalón superior, siempre hay algo que falta. Entonces, la pregunta no es cuánto más se quiere ganar, sino qué se está haciendo con lo que ya se tiene, cómo se distribuye, cómo se protege, cómo se usa para crecer, no solo para sobrevivir. Porque si el dinero entra y se va con la misma rapidez, no importa cuánto llegue, siempre se sentirá que falta.
La verdadera libertad financiera no comienza con un salario más alto, sino con una relación más saludable con el dinero. Una relación donde cada dólar tiene un propósito, donde hay prioridades claras, donde no se trata de aparentar, sino de construir, donde el ingreso no es una huida, sino una herramienta alineada con una visión. Y una vez que se comprende esto, se puede dejar de correr detrás del ingreso como única solución. Se puede empezar a trabajar sobre estructuras internas que permanecen incluso cuando los números cambian. Porque el verdadero progreso no se mide por lo que se gana, sino por lo que se sostiene. Pero esta mentalidad choca contra otra gran mentira que aún queda por desenmascarar, la que dice que no hay suficiente para todos, que la riqueza es limitada, que si a uno le va bien es porque otro pierde. Una idea que ha sembrado competencia destructiva en lugar de cooperación inteligente. Capítulo 11. Hablar de dinero es de mal gusto. Silencio. Ese ha sido por generaciones el lenguaje del dinero en muchas familias. Un silencio tenso, incómodo, cargado de evasivas. Se habla de todo, del clima, del trabajo, de los estudios, de los demás. Pero cuando surge el tema del dinero, el ambiente se enfría. Como si nombrarlo fuera ofender. Como si ponerlo sobre la mesa manchara el alma. Y así, el dinero se volvió tabú. No porque fuera sagrado, sino porque se le otorgó un poder que no se quiso confrontar. A muchas personas se les enseñó, sin palabras explícitas, que hablar de dinero era de mal gusto, que quienes preguntaban por precios eran vulgares, que mostrar interés por los ingresos era maleducado, que quien hablaba de números era superficial, y entonces crecer significó también aprender a callar. Aprender a no preguntar cuánto gana alguien, a no explicar en qué se gasta, a no enseñar cuánto cuesta realmente vivir. El dinero se transformó en un secreto familiar, un susurro entre adultos, una conversación que nunca se tuvo, pero que todos necesitaban, y lo más grave, ese silencio no solo escondía cifras, escondía dolor, frustraciones, límites, sacrificios que nunca se contaron. Se vivieron carencias sin explicación, se aceptaron deudas sin cuestionamiento, se aprendió a sobrevivir copiando conductas silenciosas, repitiendo patrones que nadie se detuvo a revisar, porque lo que no se habla no se entiende, y lo que no se entiende se arrastra. Hablar de dinero no es de mal gusto. Lo que sí es de mal gusto es la indiferencia. Lo que sí es costoso es la ignorancia. Lo que sí lastima a muchas familias es crecer sin herramientas, sin orientación, sin saber cómo se maneja el recurso que afecta a cada aspecto de la vida. El dinero influye en decisiones de salud, en la calidad de la alimentación, en la forma de estudiar, en los vínculos, en los horarios, en los sueños que se cumplen o se posponen. Entonces, ¿por qué se sigue tratando como un tema menor? ¿Por qué se sigue escondiendo como si fuera una mancha en lugar de una parte central de la vida? El silencio ha costado generaciones. Hijos que no aprendieron porque sus padres nunca supieron. Adultos que cometieron errores porque nadie se los explicó. Familias que se dividieron por herencias mal manejadas, por deudas mal entendidas, por expectativas no compartidas. El silencio sobre el dinero no evitó conflictos, los multiplicó. Romper esta mentira no significa andar exhibiendo cifras, ni caer en la ostentación. Significa abrir espacios de conversación donde lo económico no sea un tema prohibido, sino un tema fundamental. Significa crear confianza para hablar de objetivos, de estrategias, de errores cometidos, de decisiones tomadas. Significa enseñar desde la experiencia, no desde la vergüenza. Porque cuando se habla de dinero con responsabilidad, se normaliza algo que nunca debió haber sido extraño. Y al hacerlo, se empieza a construir una cultura diferente.
una cultura donde los hijos no heredan solo lo material, sino también el conocimiento, donde los errores financieros no se repiten por ignorancia, sino que se corrigen por conciencia. Hablar de dinero es hablar de libertad, de cómo se construye, de cómo se protege, de cómo se comparte. Es asumir que no hay crecimiento sin entendimiento, que no hay futuro sin diálogo, que el dinero no es un tabú, sino una herramienta. Y como toda herramienta debe conocerse, respetarse y aprender a utilizarse. El silencio solo perpetúa lo que no se quiere repetir. Y cada conversación que se abre con claridad y respeto rompe una cadena, cambia una historia, reescribe una herencia invisible que hasta ahora se transmitía con miedo y evasión. Y una vez que se ha soltado esa mentira, queda una última que desmantelar, una que se presenta como inocente, pero que ha sido excusa de millones para no actuar, la que dice, no soy bueno para los números. Capítulo 12. El dinero llega solo, si haces lo correcto. Hay frases que suenan bien, que parecen tener sabiduría, que transmiten paz, pero que, en el fondo, esconden resignación. Esta es una de ellas. Se repite como una especie de consuelo. Haz lo correcto, trabaja con amor, sé buena persona, y el dinero llegará por sí solo. Como si el simple hecho de actuar con ética fuera suficiente para que las puertas se abran, las cuentas se acomoden y la abundancia toque la puerta. Pero no es así, y esa es una de las grandes trampas, porque esta idea, aunque noble en apariencia, se convierte en un ancla invisible que impide avanzar. Alimenta una expectativa pasiva, una especie de espera eterna a que el universo recompense la bondad, a que la vida premie al que se comporta bien, como si el dinero fuera una especie de gratificación cósmica automática. Esta creencia ha dejado a muchas personas con talento, con valores, con esfuerzo, completamente frustradas. Gente que da lo mejor de sí, que se entrega, que no hace trampa, que actúa desde la honestidad, pero que no ve resultados. Porque el sistema financiero no funciona bajo las reglas de la moral, sino bajo las reglas de la estrategia. Y confundir una cosa con la otra es una de las razones por las que tantos terminan agotados, confundidos y rotos. El dinero no llega solo, y menos aún por la simple razón de hacer lo correcto. El dinero llega cuando se entiende cómo se produce, cómo se retiene, cómo se multiplica. Llega cuando se aprende a negociar, a comunicar, a poner límites, a generar valor percibido. Llega cuando se combina integridad con visión, ética con audacia, esfuerzo con conocimiento práctico. Pensar que el dinero aparecerá mágicamente como recompensa moral es dejar el destino en manos del azar. Y eso, en el mundo real, rara vez funciona. Porque hay personas buenas que no prosperan y personas muy cuestionables que manejan fortunas. ¿Por qué? Porque el dinero no distingue intenciones, distingue acciones, distingue decisiones estructuradas, distingue estrategias sostenidas. Esta mentira también es peligrosa porque crea resentimiento. Quien la repite vive con la sensación de que el mundo es injusto, que no se reconoce el esfuerzo, que hay algo mal en el sistema, y esa emoción envenena la mirada. Hace que uno se encierre en su papel de víctima moral mientras otros avanzan. Y el problema no es la ética, sino el enfoque incompleto, porque no basta con hacer las cosas bien, hay que hacer posible prosperar haciendo lo correcto. De hecho, debería ser el ideal. Pero para que eso suceda, hay que comprender que la rectitud es solo una parte de la ecuación. La otra parte es el dominio del lenguaje del dinero. Entender cómo se mueve, cómo fluye, cómo se comporta en el tiempo. Porque si se ignora eso, se puede terminar como alguien impecable en su comportamiento, pero quebrado en su economía. Y no hay mérito en sufrir por no haber aprendido. Nadie nace sabiendo esto,
Pero seguir esperando que el dinero llegue por ser buena persona es lo mismo que dejar la puerta abierta esperando que el viento arregle el desorden de una habitación. Lo correcto no es esperar pasivamente. Lo correcto es actuar con conciencia, con propósito y con dirección. La verdadera transformación ocurre cuando se combina una ética firme con una mente estratégica, cuando se deja de depender de la suerte o del premio al buen comportamiento y se empieza a construir una estructura financiera deliberada. Porque ahí es donde se junta lo mejor de ambos mundos, el corazón que hace lo correcto y la cabeza que lo convierte en resultados. Este último punto cierra el ciclo de mentiras que han limitado a millones, pero también abre la puerta a una nueva forma de pensar, una donde se cuestiona lo aprendido, se desmantelan los mitos y se decide que es momento de dejar de repetir y empezar a construir. Finalmente, recuerda la importancia de romper lo heredado para construir lo propio. Hay mentiras que no duelen al principio, pero sí con el tiempo. No gritan, no golpean, solo se instalan, silenciosas, en lo más profundo de la mente, y desde ahí condicionan cada decisión, cada temor, cada límite financiero que parecía propio, pero que en realidad fue sembrado por otros. Las 12 mentiras que se han explorado aquí no nacieron de la maldad. Muchas fueron transmitidas con buenas intenciones, con cariño, incluso con miedo a lo desconocido. Se heredaron como verdades familiares, culturales, colectivas, pero por nobles que hayan sido sus orígenes, siguen siendo trampas. Trampas que empobrecen, que frenan, que adormecen. La pobreza más peligrosa no es la del bolsillo, sino la de pensamiento. Esa que lleva a repetir frases sin cuestionarlas. Esa que impide mirar el dinero con respeto y estrategia. Esa que hace que personas con talento vivan limitadas por conceptos que ni siquiera les pertenecen. Salir de esa prisión mental no requiere un golpe de suerte. Requiere una revisión honesta, una sacudida interna que permita identificar cuáles de esas frases han estado operando en silencio, disfrazadas de sabiduría. Porque mientras esas ideas sigan vivas, ningún aumento de ingresos será suficiente, ninguna inversión será duradera, ningún esfuerzo rendirá lo que podría. La verdadera transformación financiera comienza cuando se desarma el mapa equivocado y se empieza a trazar uno propio, sin repetir lo que otros dijeron, sin copiar modelos ajenos, sin rendirse ante frases bonitas que encubren conformismo. Porque el dinero, en su esencia, no responde a lo que suena bien, responde a lo que se entiende, a lo que se trabaja, a lo que se decide con claridad. Este audiolibro no entrega recetas ni fórmulas exactas, entrega una invitación a pensar distinto, a confrontar las creencias que parecían intocables, a dejar de obedecer ideas que fueron útiles para otros tiempos, pero que ya no sirven. Porque cada persona que despierta, que cuestiona, que se reconstruye desde dentro, deja de ser una repetidora del pasado y se convierte en autora de su camino. Y ahí está lo verdaderamente valioso, en comprender que la riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente que la dirige. Romper con las 12 mentiras no es el final. Es el inicio real de una vida donde el dinero deja de ser una sombra, un tabú, un misterio, y se convierte en un aliado silencioso, pero firme. No se trata solo de ganar más, se trata de pensar mejor, y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser como antes. ¿Qué opinión tienes acerca de estas 12 mentiras que te dijeron sobre el dinero y que te mantienen quebrado? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.